Lo que nos está diciendo la cruz no es que a Jesús se le pilló y se le mató. El Señor Jesucristo en ningún momento es víctima. Es como si las circunstancias hubieran sido tan adversas que Él tenía un plan y fue frustrado en algún momento. No, nuestro Señor Jesucristo nos dice, y esto es el señal de la cruz, vino como sustituto. O sea, la cruz para nuestro Señor Jesús no fue inventada por los romanos. El ser colgado en el lugar de otros no fue algo que hicieron o forzaron los hombres, sino que nos dice la Escritura que desde el principio estaba planeado que nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, viniera a este mundo para dar su vida por los suyos. Por tanto, no es algo que ha ocurrido por accidente, sino algo que ya estaba planeado desde el principio. La cruz no es un accidente, sino que es el plan de Dios para tu salvación. No fue una víctima de las circunstancias, sino el plan estratégico de salvación para hombres y mujeres como tú y como yo. Fijaros bien entonces lo que nos está diciendo. Lo que nos señala la cruz con respecto a nuestro Señor Jesucristo es que en el Señor Jesús todo es importante. Es importante, por supuesto, su humanidad, y es importante su divinidad, y son importantes sus palabras. El sermón del monte es extraordinario, y es importante las instrucciones que da, los milagros que hace, el poder inmenso que manifiesta en algunos momentos. Cuando lo vemos caminar sobre el mar, o cuando lo vemos dar vida a los muertos, o dar vista a los ciegos, podemos ver grandes cosas en nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que podáis dedicar a investigar acerca de nuestro Señor Jesús, y eso es lo que estamos haciendo los domingos por la tarde acerca de nuestro Señor Jesús, es importante, pero siempre te vas a quedar a medias si no llegas a la cruz. Todo es importante, por supuesto, pero lo que es central es Cristo dando su vida en rescate por muchos. La cruz, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio, es tan central, es el núcleo, que si ella no está, el Evangelio pierde todo su poder. Mira, en nuestra vida puede haber falta de algunas verdades. Podemos estar hablando acerca de ética y de comportamientos. Podemos estar hablando de mensajes proféticos que tengan que ocurrir. Podemos hacer análisis profundos de las Escrituras. Todo eso es glorioso y es gozoso. Y pasaremos toda la eternidad, si fuera así, investigando de la riqueza y la grandeza de nuestro Señor Jesús y de su obra y de lo que implica. Pero tenemos que llegar siempre a la cruz. Si falta la cruz, no habrá mensaje. Fijaros bien, vosotros podéis llegar a la gente que está a vuestro alrededor y decirles: nuestro Señor Jesucristo ha traído el concepto adecuado acerca de la dignidad del ser humano y del lugar de la familia. O sea que la Biblia nos habla acerca de la familia, de la dignidad, de la vida, de si aborto sí o aborto no. La Escritura tiene principios claros de todas estas cosas. Y podemos llegar y decir: Cristo es extraordinario. Pero si la gente no descubre que Cristo ha venido a morir en una cruz, no podrán ser salvos. Podemos encontrar gente hoy en día que nos habla acerca del Cristo que ha nacido, del Cristo que ha vivido y del Cristo que ha muerto. Pero si no enseñamos a la gente que el Señor Jesucristo vino, vivió, cumplió la ley y murió en una cruz y resucitó después por causa de nuestros pecados para que nosotros tengamos vida, si no hay cruz, no podrán ser salvos. La buena nueva de salvación no es que Cristo ha venido a ser ejemplo, no es a que nosotros lo imitemos, no es que emprendamos o comprendamos sus enseñanzas.
No es que nos pongamos a su lado a ver si algo se nos contagia. No, lo que tenemos que ir siempre es: Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero, como nos dijo Pablo. No importa, por tanto, fijaros bien lo que voy a decir ahora, no importa donde tú comiences acerca del Señor Jesucristo en una conversación que tengas con alguien. No importa dónde comiences, sino en el nacimiento y lo que significa la Navidad o Natividad, o si los milagros poderosos que el Señor Jesús hizo en sus 3 años de ministerio, o de la relación que tenía con María, todo eso es importante. No importa dónde comiences, pero es necesario que acabes en la cruz. Si no acabas en la cruz, no llevarás el mensaje completo acerca de la salvación. No importa qué camino lleves a lo largo de tu vida, si profundizas en ciertas doctrinas de una manera u otra, porque la Escritura está llena de revelaciones, está llena de mensajes, de cosas extraordinarias. Necesitamos decirle, por ejemplo, al mundo que hay consuelo, que hay esperanza, que hay confort, que Dios es el Padre para los huérfanos y que es esposo para los que están solos, etcétera, etcétera. Hay mensajes maravillosos, pero en algún momento, de alguna forma, tienes que pasar por el medio de la cruz. Si a lo largo de tu camino, de tu desarrollo de la Escritura y de la persona del Señor Jesucristo, no terminas o no pasas por lo que la cruz significa y simboliza, no habrás llevado el mensaje completo. Tenemos que llegar y decir constantemente que nuestro Señor Jesucristo no fue dado por una manera general, sino que fue dado para morir en una cruz por tus pecados, para que tú seas libre y tengas vida eterna. Así que, cuando escuchas la voz, la palabra de la cruz, porque la cruz te habla, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, te está diciendo: he aquí el mayor y más extraordinario de los poderes de parte de Dios. He aquí donde Él se manifiesta en su gran grandeza, porque nos está hablando de que nuestro pecado es muy serio y que puede implicar nuestra condenación eterna. Pero nos está diciendo, por otra parte, que Dios ha provisto del remedio y que ese remedio es un hombre o un Dios hecho hombre que pasa por la cruz para ser colgado en ella en nuestro lugar. Que allí se encuentra nuestro rescate. Que no es Cristo de una manera general, sino Cristo y Él crucificado. Pero hay más cosas que nos dice la cruz. Si leemos otra vez nuestro versículo 8, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. En otras versiones la palabra locura es necedad. Los religiosos hoy, y yo recuerdo cuando empecé a investigar, todavía no era creyente y miraba de diferentes religiones, todo el mundo habla acerca de Cristo y se acerca a Él de alguna manera. Lo quieren tener en sus filas de religión. Todos los religiosos tienen que tener alguna visión especial acerca de Jesús. Nos dice más adelante que unos buscan sabiduría y otros buscan señales. Los judíos eran dados a las señales, a los milagros, los portentos, y los griegos, gentiles, a sabiduría, conocimiento, nuevas enseñanzas, etc. Cuando se presentaba esto, la cruz era una ofensa. Si hablamos acerca de Jesús, de los milagros, la gente está de acuerdo. ¿Cuántas veces vais a descubrir vosotros mismos que hay gente que no cree en el Cristo de la cruz, pero se acuerdan de Cristo cuando le duele la barriga? ¿Cuánta gente se dedica a estudiar la Biblia sin llegar a la comprensión de lo que significa la muerte del Señor Jesucristo? Hay gente que profundiza durante años en el estudio e investigación de la palabra de Dios y no llegan a descubrir lo que esto significa, porque la cruz es una ofensa. Pueden aceptar las religiones acerca de Cristo y de un milagrero más o de un maestro más dentro de todas las religiones.
Cuántas cosas se han escrito acerca de los principios de las bienaventuranzas o del sermón del monte, pero no han querido llegar acerca de la cruz. Para el mundo pagano, para los incrédulos que nos rodean, Cristo puede ser un buen amigo. En cualquier momento podéis encontrar, incluso en el periódico de ayer, creo que era, se hablaba acerca del Cristo real, que no se puede negar que hubo alguien en el principio que se llamaba Jesús y que vino, etcétera, etcétera. Y intentan quitar todo lo que es el poder, todo lo que es divino acerca del Señor Jesucristo y, por supuesto, no pueden aceptar el Cristo de la cruz. Que Cristo es un buen amigo, es un buen personaje, es una obra de la historia que se puede investigar, etcétera. Pero cuando se señala que es necesario que Cristo fuera clavado y muerto en la cruz para humillar y salvar a los pecadores, afecta el orgullo del ser humano y por tanto se rechaza. Filosofías, razonamientos, eso sí, pero el Cristo de la cruz es incómodo. Ahora, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y lo tenéis que escribir en los murales de vuestras casas y en la pared de vuestro propio corazón. Nuestro Señor Jesucristo es histórico, pero también nuestro Señor Jesucristo es teológico. Es decir, no podéis aceptar únicamente al Cristo de la historia, tenéis que aceptar el Cristo de la teología. No podéis decir, sí, Cristo vino al mundo. No es suficiente. Es necesario decir que Cristo vino al mundo por unas razones concretas y que las Escrituras, la cruz, nos manifiestan las razones concretas por las cuales el Señor Jesucristo vino al mundo. No va a salvar a nadie que acepte en el Cristo histórico. No va a aceptar a nadie que vosotros podáis decir en esta mañana, Jesús es real, Jesús vino al mundo. Si no llegas a la cruz, no podrás ser salvo. Porque el Señor Jesucristo vino con la razón específica de ser clavado en la cruz por aquellos que pusieran su confianza en Él. Por tanto, para los religiosos, como para la generación que nos rodea, la cruz es una molestia, es una locura, es una necedad. Pero también para los que son llamados a sí mismos pseudocristianos. Aquellos que se presentan como profetas y son falsos profetas. Maestros de hoy en día que los vais a encontrar y tenéis que estar muy alerta de ellos. Que tienen mucha palabrería cristiana, pero tienen poco mensaje acerca de la cruz. Si algo nos está diciendo la Escritura es que tenemos que pasar y tenemos que llegar a la cruz. Si alguien que se llame cristiano, sea de donde sea y venga donde venga, os puede hablar de milagros, de cambio de vida, de vidas fructíferas y de grandes bendiciones, pero si no pasan porque tú tienes que humillar tu orgullo y decir que no has podido hacer nada y que todo en absoluto lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo, no podrás ser salvo. Y ellos se convertirán en falsos maestros. Todo aquel que intenta disminuir el poder de la cruz está quitándole el poder de salvación. Pero nos dice más nuestro versículo. Fijaros bien que esta locura o necedad de la cruz es para aquellos que se pierden. Si algo nos está diciendo la cruz, es que hay perdición. El Evangelio es este, fijaros bien. Nuestro Señor Jesucristo vino a salvar los que se habían perdido. Pero si alguno no lo tiene a Él como su Salvador, entonces estará perdido. Nos gusta mucho citar Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Pero leer una y otra vez el versículo 18, y aquellos que no han creído en Él ya han sido condenados. Por tanto, si algo te está diciendo la cruz es, esta es la puerta, esta es la escala, esta es la salvación.
Tienes que pasar por la cruz. Nuestro Señor Jesucristo clavado en la cruz por tus pecados. Si no pasas por aquí, no hay otra salida. No hay otra esperanza. No hay otra salvación. Estás perdido. Podrás tener riqueza de conocimiento. Tendrás una profundidad de experiencias a lo largo de tu vida. Tendrás una gran sabiduría de las cosas a tu alrededor. Pero si no tienes al Cristo crucificado, quedarás vacío y por tanto perdido y por tanto condenado. No hay ninguna cosa parecida a una salvación universal. No penséis, por mucho que hay por ahí gente que lo pueda decir, que un día Dios tendrá misericordia y salvará a todos. No. La Escritura nos dice que hay un solo camino, que hay una sola esperanza, que hay una sola salvación. Y esa es Cristo muriendo por pecadores. Si no tenéis esto, no tendréis nada más. Y lo único que se espera es una horrible expectación de muerte y de condenación. Es una cosa seria. Así que cuando tú escuchas la voz de la cruz, cuando entiendes el mensaje del Señor Jesucristo, lo que te está diciendo es, esto es lo que tienes que aceptar y no hay otra cosa. O aceptas este remedio o no te queda remedio alguno. O lo tienes ahora como tu Señor y Salvador personal, o estás perdido y condenado para siempre. Así que, si te molesta la cruz, si crees que su mensaje es de necedad, si lo ves demasiado sangriento o violento, si te gustaría tener otro camino de salvación, si crees que es algo que tú puedes aportar o que alguien pueda aportar diferente al Señor Jesucristo, te estás engañando. Tienes que llegar a la cruz. Tienes que abrazarte a la cruz, tienes que hacer la cruz tuya, tienes que entender la obra del Señor Jesucristo en tu propio corazón, porque si no, estás perdido, y perdido eternamente. Así que terminamos de esta manera, con esta, permitirme, exhortación que quiero hacer en este versículo 18 y lo que está implicando la cruz. La cruz, de alguna forma, te está hablando en esta mañana. Y yo lo que quiero es que escuches su voz, que escuches el mensaje de la cruz. No sé si la oyes en tu propio corazón, como creyente o como no creyente. Si crees que la cruz es un ruido ensordecedor y molesto, si te incomoda hablar acerca de la cruz, entonces es que necesitas un cambio en tu corazón. Yo no puedo hacer nada. Si cuando yo te estoy trayendo el mensaje de esperanza de parte de Dios, la manifestación de su poder para salvar a pecadores como tú, y tú crees que necesitas escuchar otras cosas, o entretenerte en otras sabidurías del mundo o de la Escritura, y te estás apartando de esto, si te molesta que se repita una y otra vez que Cristo Jesús vino al mundo para que tú seas salvo, lo que necesitas es que el Señor obre en tu corazón y que te cambie, que te dé oídos para oír. Ahora bien, si en esta mañana los que estás escuchando la palabra de la cruz como una invitación, como una extensión de brazos para abarcarte, para asirte, si lo que puedes escuchar es una dulce voz que te dice, pecador, ven a mí. Si lo que puedes entender es ese lazo de amor que te está diciendo, tu pecado es grave, eres culpable, estás a las puertas del infierno, hay condenación eterna, ten cuidado con tu alma. Y estas cosas de alerta te espabilan y te despiertan. Si en lugar de ver un murmullo molesto a tu oído, escuchas una invitación amable de parte del Señor, lo que te está diciendo es, mira, soy yo, el Señor Jesucristo, clavado en la cruz, pagando por tus pecados. Ven a mí, hazme tuyo, descansa en mi obra y vive para siempre, y vive para mí. Nuestro Señor es victorioso, gloria sea a Él, no solamente que murió en la cruz, sino que resucitó de entre los muertos
para llevar a todos aquellos que han aceptado su invitación, lo han hecho suyo, porque Él será el primogénito en la resurrección, en los cuales tú le seguirás para la eternidad. Amén.